Dios le bendiga, amado pastor. Somos los alumnos del grupo número 20 que vamos a exponer nuestro trabajo con el tema movimiento y figuras claves en la historia de la educación cristiana. En primer lugar, queremos hablar de la patrística, padre, que significa, ¿no? Padre de la iglesia. Queremos ver 6 personajes. Aquí queremos analizar el primero que podamos considerar en esta parte es Justino Mártir, maestro, filósofo griego convertido al cristianismo. 2, Ireneo, obispo, que también una persona que aportó mucho, usó enseñanzas como herramientas para construir una iglesia fuerte. Escribió 5 volúmenes para refutar en esta parte muy importante. 3, Clemente de Alejandría, que era líder de la escuela teológica en Alejandría. 4, Tertuliano, promovió una doctrina cristiana pura, rechazando la filosofía, defendió la teología ortodoxa contra los herejías, promovió el comportamiento moral de los cristianos. 5, Orígenes, influenciado notablemente por la filosofía griega, sucesor de Clemente. 6, Jerónimo, fue un clérigo católico, tradujo la Biblia al latín y enfatizó que ante Dios todos los hombres somos iguales. Entonces la otra parte es la Edad Media, que vamos a desarrollar dos personajes importantes también, así como Agustín de Hipona, enfatiza que el maestro fuera paciente, que adapte las enseñanzas a las necesidades de los alumnos. El maestro debería ser un modelo. Su gran obra, así como La ciudad de Dios, habla que todo fue creado por Dios. El segundo personaje, Tomás de Aquino, padre del escolasticismo, busca también Tomás armonizar la fe, doctrina cristiana y la razón, la filosofía griega. Así que en esta parte quiero también dejar a mi compañero, el pastor Napoleón. Adelante, amado pastor. Amén. Dios me lo bendiga, profesor, compañeros. Vamos a continuar con la exposición. Vamos a ver, en la pre-reforma, vemos a Juan Wycliffe. Es uno de los líderes, ¿no?, que rechazaron las prácticas de la Iglesia Católica, tales como la oración de los muertos y otros. Él se enfatiza en la enseñanza única de la Biblia, despreciando así las traducciones de la Iglesia Católica, y también su aporte, ¿no?, que dio fue que produjo bastante literatura llamadas en esos tiempos tratados, que fue muy importante, ¿no?, para la enseñanza de esos tiempos. Vamos a ver también a Juan Hus. Este hombre pues tradujo la Biblia, ¿no?, al lenguaje vernáculo. Es un gran aporte, ya que si eso no se hubiera logrado, pues el pueblo no hubiera conocido, ¿no?, la verdad en su idioma. También pues desarrolló, ¿no?, un sistema de escuelas y una universidad para promover, ¿no?, la práctica del cristianismo. También tenemos a Girolamo Savonarola, que fue uno que predicó desde el púlpito católico la vida cristiana basada en la Biblia, ¿no? Enfatizó bastante, pues eso eh, fue muy importante para esa época. Ahora vamos a pasar a la Reforma. Tenemos ahí a Martín Lutero, ¿no?, hombre, pues promovió bastante la educación, ¿no? Que
se centrara especialmente en el hogar, ¿no? Tal como lo enseña, ¿no? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, siendo pues los padres, ¿no? Los responsables, ¿no? De la enseñanza a los niños. También eh, introdujo, ¿no? Que la educación debería ser obligatoria, ¿no? La educación, ya que por medio de la educación, pues, ¿no? Iba a ser una bendición que la palabra de Dios llegara, ¿no? A los niños, aún a los jóvenes y a las personas adultas. También eh, para Lutero la predicación y la enseñanza fueron, ¿no? De igual importancia. Y él eh, dio bastante importancia también al proceso de la enseñanza, del aprendizaje, pero con mucho amor, ¿no? Contrario a lo que se hacía, ¿no? En los monasterios, que eran, pues, enseñanza, había aprendizaje, pero sin amor. Pues eso vemos que es bastante, ¿no? De mucha bendición, porque cuando hay una enseñanza, ¿no? Con amor, pues aún, ¿no? Las personas que escuchan pueden comprender mejor, pueden ver, ¿no? El amor de Dios. También tenemos a Felipe Melanchthon, que presidió, ¿no? La Universidad de Wittenberg y él exigió, ¿no? Que los profesores de las universidades se ciñan, ¿no? Al credo, a la creencia, ¿no? De la palabra de Dios. También eh, dio que la enseñanza de la verdad, ¿no? Estaba basada únicamente, ¿no? En los principios bíblicos, sin mezcla, ¿no? De las tendencias modernas de esa época. Bueno, eso es un aporte muy importante, ¿no? Para la educación cristiana. También vemos a Ulrico Zwinglio. Dice que fundó él, ¿no? Un instituto teológico que fue de mucha bendición, donde los eruditos y los alumnos compartían, ¿no? Por igual, con respeto mutuo, la búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso, pues, de verdad es una grande bendición. Vemos también a Juan Calvino, que fue el que promovió, ¿no? Que en la enseñanza, pues, se incluyera, ¿no? Especialmente la enseñanza, ¿no? De la doctrina de la palabra de Dios a los niños y también a los adultos. Enfatizó bastante en eso y llamó a la iglesia, ¿no? A retornar a la enseñanza de los niños, ya que muchos lo habían dejado. También vemos a Juan Knox, que fue pues mm, uno de los que contribuyó bastante, ¿no? En los objetivos de la educación, ya que por medio de lo que él dijo, pues, ¿no? Se logró que todos, ¿no? Pudieran, a- a- pudieran leer la Biblia, ¿no? Ya que él motivaba a que se pueda aprender a leer, ¿no? Él, eso contribuyó bastante, que el pueblo aprendiera a leer. También preparó, ¿no? A la juventud en las virtudes para que de esa manera, pues, ¿no? Se pueda glorificar a Cristo en la vida de eso, de esa juventud. Y promovió también que el tema principal en la educación sea el tema de la Biblia, ¿no? En todos los niveles. Bueno, hasta aquí mi parte. Dios le bendiga. Bien, en lo que me corresponde a mí es, vamos a ver lo que son las instituciones educativas que tuvieron un papel importante en la historia de la educación cristiana y que pasó por muchas etapas, las cuales tenemos las escuelas de catecúmenos, la escuela teológica, las escuelas catedrales y los entrenamientos de clérigo. Como primer punto, las escuelas de catecúmenos, hubo 3 grados o 3 niveles de estudio para la preparación bautismal, que constaba primero los oyentes, segundo los que doblan las rodillas y los terceros los que se preparaban para el bautizo, conjuntamente para que ellos puedan tener una preparación y puedan ellos llegar al bautismo.
La escuela teológica, por su parte, era una escuela además de formación intelectual cristiana. Su centro de entrenamientos para los líderes de la iglesia se ubicaban en Alejandría, Antioquía, Cesarea y Edesa, Jerusalén, porque de ahí provenían las mayores fuentes de información acerca de lo que se conocía hasta ese entonces como el estudio sobre Dios. Y también por otro lado tenemos las escuelas catedrales, que se conoce como la madre de las escuelas primarias. Estas surgen como centros de entrenamientos para preparar a los clérigos y también para atender a las parroquias. Por otro lado tenemos las escuelas monásticas, y dentro de estas surgieron dos tipos de escuelas. El primer tipo que se encargaba de enseñar a los niños para entrar a la orden, y el segundo tipo una ocasión de disciplina dura de ayuno y oración. Adicional a la Biblia, las historias seculares y escribir, lo que complementaba un estudio más completo. También tenemos dentro de los movimientos educativos, la escuela dominical, que comenzó en 1780. Es interesante esto porque hasta el día de hoy se sigue manteniendo en las iglesias. Como ejemplo lo tenemos incluso en la misma denominación en la que pertenecemos, que se sigue llevando los días domingos la escuela dominical, ¿no? Fue Roberto Rakes, el padre de la escuela dominical, quien inició su trabajo en Gloucester, Inglaterra. Él fue un periodista y daba clases dominicales a niños de la calle a fin de evitar la violencia en ellos. El propósito era justamente prevenir el vicio, difundir el conocimiento de la palabra de Dios, ayudar a los niños o al hombre en general a entender su lugar social en el mundo y que los niños pudieran aprender a leer. Y el libro que usaban justamente para aprender a leer era la Biblia. Aprendieron a memorizar versículos de la Biblia y también cantar himnos espirituales. Eh, Como segundo punto también tenemos a Juan Amós Comenio, quien fue aportar una de sus contribuciones importantes fue la de que fue un innovador en pedagogía y abogó por la educación visual universal y en la lengua materna, lo cual facilitaba a los niños de ese entonces aprender de una manera didáctica y una manera fácil el propósito que tenía Juan Amós. Luego también tenemos como su obra principal la didáctica magna, que propone una educación comprensiva desde la infancia hasta la juventud. Y el impacto que tuvo, sabemos que que integró su fe cristiana en sus teorías educativas, promoviendo una educación que refleja el orden divino, lo cual complementó tanto la parte de métodos de enseñanza con lo que es la palabra de Dios. Bien dicho esto, hasta aquí llega lo que es la finalización de este producto académico y que Dios le bendiga. Gracias.